¿Qué harías si mientras limpias el desván de tu abuela fallecida, descubres que era millonaria en secreto? Un hombre encuentra documentos que revelan una fortuna de 10 millones de pesos oculta durante 50 años. Pero este dinero viene, con un precio mortal. Las mismas personas que asesinaron a sus padres en los años 70 nunca dejaron de buscarlo. Antes de conocer esta increíble historia de secretos familiares y fortunas peligrosas, cuéntanos en los comentarios de qué país o ciudad nos estás viendo, y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like, pues es muy importante para nosotros y nos motiva enormemente a seguir mostrando estas lindas historias que tocan el corazón. ¿Estás preparado para descubrir cómo una simple herencia se convierte en una lucha desesperada por la supervivencia? Sebastián Morales nunca había sido un hombre materialista, pero mientras limpiaba el desván de la casa de su abuela fallecida, no pudo evitar sentir una punzada de dolor al ver lo poco que había quedado de una vida de 85 años. Cajas de fotografías amarillentas, algunos muebles antiguos, y la persistente sensación de que la mujer que lo había criado después de la muerte de sus padres había vivido una existencia mucho más modesta de lo necesario. Abuela Esperanza, murmuró mientras sostenía una fotografía de ella en su juventud, radiante en un vestido elegante que parecía demasiado caro para alguien que había vivido contando cada peso. ¿Por qué nunca te diste los lujos que merecías? Su esposa Lucía apareció en la escalera del desván, cargando una caja de libros. ¿Encontraste algo interesante? Sebastián le mostró la fotografía. Mira qué elegante se veía abuela. Aquí, debe haber sido de antes de que murieran mis padres. Después de eso, nunca la sexta usar nada tan fino. Lucía estudió la imagen, frunciendo el ceño. Sebastián, ¿no te parece extraño que una mujer que supuestamente vivía de una pensión pequeña tuviera ropa tan cara? Tal vez era de cuando trabajaba como secretaria. Tal vez se compraba cosas bonitas ocasionalmente. Con el salario de secretaria en los años 60, Lucía no parecía convencida. Amor, este vestido parece diseñador. Sebastián apartó la fotografía, no queriendo pensar en las implicaciones de lo que Lucía estaba sugiriendo. Esperanza Morales había sido la persona más frugal que conocía, reparando ropa hasta que era imposible repararla más, comprando solo lo esencial, viviendo en la misma casa pequeña durante 50 años sin hacer renovaciones significativas. Debe haber una explicación simple, murmuró, dirigiéndose hacia un baúl antiguo en la esquina del desván. El baúl estaba cerrado con una cerradura oxidada que se rompió fácilmente cuando Sebastián aplicó un poco de presión. Dentro, encontró más fotografías, algunas cartas atadas con listón, y una carpeta de manila que parecía significativamente más nueva que el resto del contenido. ¿Qué es eso?, preguntó Lucía, acercándose. Sebastián abrió la carpeta y se quedó sin aliento. Dentro había documentos legales, estados de cuenta bancarios, y certificados que no tenían sentido en el contexto de la vida que conocía. De su abuela, Lucía, dijo con voz estrangulada, según este documento, abuela era dueña de 3 propiedades comerciales en el centro de la ciudad. ¿Qué? Lucía tomó el documento de sus manos. Eso no puede ser correcto. Tu abuela vivía en esa casita pequeña, nunca mencionó propiedades. Sebastián continuó revisando los papeles, su confusión creciendo con cada página. Estados de cuenta que mostraban depósitos regulares de montos sustanciales, certificados de acciones de empresas que reconocía como altamente rentables, y más inquietante aún, una nota manuscrita en la letra familiar de su abuela que decía, para Sebastián, cuando esté listo para entender. ¿Entender qué?, murmuró, girando la nota como si fuera a revelar más información. El último documento en la carpeta hizo que Sebastián se sentara pesadamente en una caja cercana. Era un testamento fechado apenas 6 meses antes de la muerte de Esperanza, completamente diferente al testamento simple que el abogado le había leído después del funeral. Lucía, dijo, su voz apenas un susurro, según este testamento, heredé una fortuna de más de 10 millones de pesos. ¿10 millones? Lucía se sentó junto a él, tomando el documento con manos temblorosas, pero el abogado dijo que solo había la casa y algunos ahorros pequeños.
Exactamente. Y según esto, hay una cuenta bancaria en mi nombre que fue establecida hace 20 años. Sebastián miró a su esposa, viendo su propia confusión reflejada en los ojos de ella. Habían luchado financieramente durante años, habían retrasado tener hijos porque no podían permitirse un apartamento más grande, habían vivido de sueldo en sueldo, mientras su abuela, aparentemente, había sido millonaria. ¿Por qué?, preguntó Lucía. ¿Por qué nos habría dejado luchar si tenía tanto dinero? Y más importante, agregó Sebastián, levantándose bruscamente, ¿por qué el abogado no mencionó nada de esto? Caminó hacia la ventana del desván, que daba a la calle donde había crecido después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico cuando él tenía 12 años. Esperanza lo había recibido en su hogar humilde, lo había criado con amor pero también con lecciones constantes sobre la importancia de la frugalidad, del trabajo duro, de no esperar que la vida te diera algo por nada. Había una razón, dijo finalmente. Abuela no era el tipo de persona que guardaba secretos sin una buena razón. ¿Qué tipo de razón justificaría dejarnos luchar mientras ella tenía millones escondidos? Sebastián no tenía respuesta para esa pregunta, pero cuando bajó la vista al documento en sus manos, notó algo que había pasado por alto antes. El nombre del abogado listado como ejecutor del testamento real no era el mismo que había manejado los asuntos de la herencia oficial. Lucía, dijo lentamente, creo que alguien nos ha estado mintiendo. Y mientras el sol se ponía sobre la casa donde había crecido, Sebastián se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir que todo lo que creía saber sobre su familia, su pasado y su futuro, había sido cuidadosamente construido sobre una mentira que alguien había mantenido durante décadas. Al día siguiente, Sebastián se encontró sentado en la recepción de un bufete de abogados que no reconocía, en una parte elegante de la ciudad donde nunca había tenido razón para estar. El nombre en el documento, licenciado Patricio Vega, lo había llevado a una torre de oficinas de cristal que parecía más apropiada para corporaciones multinacionales que para el abogado modesto que había imaginado. Señor Morales, una recepcionista elegantemente vestida, se acercó a él. El licenciado Vega lo verá ahora. Sebastián siguió a la mujer por un pasillo decorado con arte que probablemente costaba más que su salario anual, sintiéndose cada vez más fuera de lugar con cada paso. La oficina de Patricio Vega era impresionante. Ventanas del piso al techo que daban a la ciudad, una biblioteca llena de volúmenes legales encuadernados en cuero, y un escritorio de caoba que parecía más grande que la cocina de Sebastián. Sebastián, dijo el licenciado Vega, levantándose para saludarlo. Era un hombre de unos 60 años, con cabello plateado perfectamente peinado y un traje que claramente había sido hecho a medida. He estado esperando que vinieras. ¿Esperando? Sebastián se sentó en la lujosa silla frente al escritorio. Sabía que iba a venir. Tu abuela me dijo que eventualmente encontrarías los documentos. Era solo cuestión de tiempo. Sebastián puso la carpeta de documentos sobre el escritorio. Licenciado Vega, estoy muy confundido. Hace 3 meses, un abogado diferente manejó el testamento de mi abuela. Me dijo que había heredado solo la casa y algunos ahorros pequeños. Licenciado Hernández, asintió Vega, un hombre competente, pero él solo manejó los asuntos públicos de tu abuela. ¿Públicos? Vega se recostó en su silla, estudiando a Sebastián cuidadosamente. Sebastián, antes de explicarte la situación completa, necesito hacerte algunas preguntas. Está bien, ¿qué sabes sobre la muerte de tus padres? La pregunta golpeó a Sebastián como una bofetada física. ¿Qué tiene que ver eso con la herencia de mi abuela? Todo. ¿Qué te dijo tu abuela sobre el accidente? Sebastián sintió que un frío familiar se extendía por su pecho. Era la misma sensación que había tenido cuando era niño y trataba de hacer preguntas sobre sus padres, solo para ver a Esperanza ponerse tensa y cambiar de tema. Me dijo que fue un accidente automovilístico, que estaban volviendo de unas vacaciones, que murieron instantáneamente. ¿Alguna vez viste reportes policiales, certificados de defunción, artículos de periódico? No, Abuela dijo que era muy doloroso para ella hablar de eso, que era mejor no hurgar en el pasado.
Vega asintió como si la respuesta confirmara algo que ya sabía. Abrió un cajón de su escritorio y extrajo otra carpeta, esta considerablemente más gruesa que la que Sebastián había encontrado. Sebastián, tus padres no murieron en un accidente automovilístico. Las palabras cayeron como piedras en agua silenciosa. Sebastián sintió que el mundo se desenfocaba a su alrededor. ¿Qué? Fueron asesinados, Sebastián, y la fortuna que heredaste no proviene de las inversiones inteligentes de tu abuela, proviene del dinero que tus padres habían escondido antes de morir. Sebastián se aferró a los brazos de la silla, sintiendo que podría desmayarse. Eso no puede ser cierto. Vega abrió la carpeta y extrajo una fotografía en blanco y negro que mostraba la escena de lo que claramente no había sido un accidente automovilístico. El auto de sus padres había sido acribillado por balas. Tu padre, Diego Morales, trabajaba para algunas personas muy peligrosas, lavaba dinero para una organización criminal. Cuando decidió salirse y llevarse una cantidad considerable de ese dinero, lo asesinaron. Sebastián miró la fotografía, tratando de procesar lo que estaba viendo. Mi padre ¿era un criminal? Tu padre era un contador que se metió con las personas equivocadas, pero antes de morir, logró transferir una suma considerable de dinero a cuentas que solo tu abuela conocía. ¿Por qué mi abuela nunca me dijo nada? Vega se levantó y caminó hacia la ventana, porque las personas que mataron a tus padres nunca dejaron de buscar ese dinero, Sebastián. Tu abuela vivió modestamente durante 50 años para asegurar que nunca sospecharan que ella lo tenía. El silencio, en la oficina, era ensordecedor. Sebastián podía escuchar el tic-tac de un reloj de pared, el murmullo distante del tráfico de la ciudad, y el sonido de su propio corazón latiendo erráticamente. Y ahora que ella murió, ahora el dinero es tuyo, legalmente. Pero, Sebastián, Vega se giró desde la ventana, su expresión grave. Las personas que mataron a tus padres siguen vivas, y siguen buscando su dinero. Sebastián se levantó bruscamente, necesitando moverse, necesitando hacer algo con la energía nerviosa que corría por su cuerpo. ¿Está diciendo que estoy en peligro? Estoy diciendo que ahora que tienes acceso al dinero, es solo cuestión de tiempo antes de que lo descubran. Tu abuela fue muy cuidadosa durante 50 años, pero los tiempos han cambiado. Es más difícil mantener secretos financieros hoy en día. Sebastián se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de abrirla. Licenciado Vega, ¿por qué me está contando todo esto? ¿Por qué no simplemente mantener el secreto como lo hizo mi abuela? Vega sonrió tristemente, porque tu abuela me hizo prometer que cuando llegara el momento, te daría la opción que ella nunca tuvo. ¿Qué era? ¿Opción? La opción de reclamar tu herencia y vivir con las consecuencias, o renunciar al dinero y seguir viviendo una vida segura pero modesta. Sebastián sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Tu abuela esperaba que tuvieras al menos un mes antes de que alguien notara los movimientos financieros. Pero eso fue antes de las nuevas regulaciones bancarias. Ahora, Vega se encogió de hombros. Tal vez una semana. Cuando Sebastián salió del edificio de oficinas, se sintió como si estuviera viviendo la vida de otra persona. El hombre que había entrado esa mañana era un empleado de oficina de clase media con una esposa amorosa y planes modestos para el futuro. El hombre que salía era heredero de millones de pesos manchados de sangre y marcado por asesinos que habían esperado 50 años para recuperar lo que consideraban suyo, y tenía menos de una semana para decidir cuál de esos dos hombres quería ser. Sebastián manejó durante horas antes de regresar a casa, dando vueltas sin rumbo por la ciudad mientras trataba de procesar todo lo que había aprendido. Cuando, finalmente estacionó frente a su modesto apartamento, Lucía ya estaba esperándolo en la ventana, con una expresión de preocupación que se intensificó cuando vio su cara. ¿Qué pasó?, preguntó tan pronto como él entró por la puerta. Te ves como si hubieras visto un fantasma. Algo así, murmuró Sebastián, dejándose caer en el sofá. Lucía se sentó junto a él, tomando sus manos que estaban temblando. Ligeramente. Amor, me estás asustando. ¿Qué te dijo el abogado? Sebastián miró a su esposa,
a la mujer que había estado a su lado durante 5 años de matrimonio, que había compartido cada lucha financiera, cada esperanza aplazada, cada sueño que habían tenido que postergar por falta de dinero. ¿Cómo podía decirle que habían estado viviendo en la pobreza mientras él tenía derecho a una fortuna? ¿Cómo podía explicarle que esa fortuna venía con un precio que podría costarles la vida? Es complicado, comenzó cuidadosamente. Sebastián Morales, llevamos 5 años casados. Sé cuando me estás ocultando algo importante. La firmeza en la voz de Lucía lo decidió. Le contó todo, el dinero, la verdad sobre sus padres, el peligro que representaba reclamar la herencia. Habló durante 1 hora sin parar, viendo cómo la expresión de Lucía cambiaba de confusión a shock, a horror, y finalmente a algo que podría haber sido determinación. 10 millones de pesos, dijo finalmente cuando él terminó. Sí, y posibles asesinos buscándolos. Sí, Lucía se levantó y caminó hacia la pequeña cocina, donde se sirvió un vaso de agua con manos, que también temblaban ligeramente. Sebastián la observó, tratando de leer sus pensamientos. ¿Qué estás pensando?, preguntó finalmente. Estoy pensando en que el mes pasado tuvimos que pedir dinero prestado a tu tío para arreglar el auto. Lucía, estoy pensando en que llevamos 3 años ahorrando para el enganche de una casa y todavía nos faltan 2 años más. Eso no es lo importante ahora. Lucía se giró hacia él, y había lágrimas en sus ojos, pero también algo más fuerte. ¿No es importante? Sebastián, hemos vivido contando cada peso mientras tu abuela sabía que había millones esperándote. Ella estaba tratando de protegerme. ¿Protegerte de qué? De tener una vida mejor, de poder darnos una vida mejor a nosotros. Sebastián se levantó y se acercó a su esposa. De personas que mataron a mis padres, Lucía, de personas que no dudarían en matarnos a nosotros también. Pero ¿qué si no nos encuentran? ¿Qué si podemos tomar el dinero y desaparecer? La pregunta colgó en el aire entre ellos. Sebastián había estado evitando pensar en esa posibilidad, pero ahora que Lucía la había verbalizado, no podía ignorarla. El abogado dijo que era solo cuestión de tiempo antes de que lo descubrieran, pero no dijo que fuera inmediato. Dijo que tal vez 1 semana antes de que notaran los movimientos financieros. Sebastián estudió el rostro de su esposa, viendo una determinación que no había visto antes. ¿Estás sugiriendo que tomemos el dinero y huyamos? Estoy sugiriendo que consideremos nuestras opciones. Sebastián, somos jóvenes, somos inteligentes, y 10 millones de pesos podrían darnos la oportunidad de empezar una nueva vida en cualquier lugar del mundo, o podrían hacer que nos maten. Lucía se acercó a él y puso sus manos en su pecho. Amor, ¿qué clase de vida estamos viviendo ahora? Trabajas 60 horas a la semana en un empleo que odias. Vivimos en un apartamento que es demasiado pequeño. Hemos pospuesto tener hijos porque no podemos permitirnos un lugar más grande. Pero estamos vivos. ¿Estamos viviendo, o solo estamos sobreviviendo? Era una pregunta que golpeó a Sebastián en el corazón. Durante años había sentido que estaba corriendo en una rueda de hámster, trabajando constantemente pero nunca llegando realmente a ningún lado. ¿Y si nos mudamos a otro país?, continuó Lucía. ¿Y si cambiamos nuestros nombres? 10 millones de pesos podrían durarnos toda la vida si somos cuidadosos. ¿Estás dispuesta a arriesgar todo por dinero? Lucía lo miró directamente a los ojos. Estoy dispuesta a arriesgar todo por la oportunidad de tener una vida real juntos, por la oportunidad de tener hijos sin preocuparnos por cómo vamos a alimentarlos, por la oportunidad de despertar cada mañana sin estrés financiero. Sebastián se apartó de ella, caminando hacia la ventana que daba al edificio de apartamentos idéntico al suyo. Era una vista que había visto durante 5 años, una vista que representaba la mediocridad segura que había sido su vida. El abogado dijo que tenía 1 semana para decidir. ¿Y qué vas a hacer con esa semana? Sebastián pensó en Esperanza, que había vivido 50 años con miedo, guardando secretos, negándose a sí misma cualquier lujo por temor a atraer atención. Pensó en sus padres, que habían muerto porque habían tratado de tomar dinero que no les pertenecía. Pensó en la vida que él y Lucía habían estado construyendo lentamente, ladrillo por ladrillo. Voy a investigar,
dijo finalmente. Voy a averiguar quiénes son estas personas, si todavía son una amenaza, si hay una manera de reclamar el dinero sin poner en peligro nuestras vidas. Y si no la hay, Sebastián se giró hacia su esposa, viendo en sus ojos la misma hambre de algo mejor que había estado creciendo en su propio corazón. Entonces tendremos que decidir qué es más importante, la seguridad o la oportunidad. Esa noche, mientras Lucía dormía, Sebastián se quedó despierto mirando al techo, pensando en las palabras de su abuela. Para Sebastián, cuando esté listo para entender, se preguntó si ella había sabido que este momento llegaría. Sí, había previsto que él tendría que enfrentar la misma decisión que había enfrentado Diego Morales 50 años antes. La diferencia era que Diego había tomado su decisión en un momento de desesperación. Sebastián tenía una semana para planear, para investigar, para tal vez encontrar una tercera opción que sus padres nunca habían considerado. Pero mientras las horas pasaban en la oscuridad, Sebastián se dio cuenta de que ya había tomado una decisión tentativa. Iba a reclamar su herencia. La única pregunta era si lograría hacerlo sin repetir los errores fatales de su padre. Los siguientes 2 días, Sebastián se convirtió en detective de su propia historia familiar. Tomó días de enfermedad en el trabajo y se sumergió en archivos periodísticos, registros policiales y cualquier información que pudiera encontrar sobre el asesinato de sus padres. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. En 1973, Diego y Carmen Morales habían sido encontrados muertos en su automóvil en las afueras de la ciudad. Los periódicos de la época describían el crimen como un robo que había salido mal, pero, cuando Sebastián leyó entre líneas, pudo ver las inconsistencias en la historia oficial. ¿Por qué ladrones habrían usado tantas balas?, le preguntó a Lucía mientras revisaban recortes de periódicos en la mesa de su cocina. Y mira esto. El artículo dice que no se robó nada del auto. Lucía estudió el artículo y dice que la policía no tenía sospechosos, porque no estaban buscando realmente. Alguien les dijo que dejaran el caso en paz. Sebastián había encontrado más información en los archivos online de periódicos de la época. Su padre había trabajado como contador para una empresa de construcción llamada Empresas Villarreal, que según artículos posteriores había sido investigada por conexiones con lavado de dinero. Mira la fecha de este artículo, dijo Sebastián, señalando un recorte amarillento. 3 meses después de la muerte de mis padres, arrestaron al dueño de Empresas Villarreal por evasión fiscal y lavado de dinero. ¿Crees que tu padre sabía lo que estaba pasando? Creo que mi padre descubrió lo que estaba pasando y trató de salirse, pero antes de hacerlo, se aseguró de que algo quedara para mí. El teléfono de Sebastián sonó, interrumpiendo sus investigaciones. Era el licenciado Vega. Sebastián, necesito verte, urgentemente. ¿Qué pasó? Alguien ha estado haciendo preguntas sobre las cuentas de tu abuela, preguntas que sugieren que saben más de lo que esperábamos. 1 hora después, Sebastián estaba de nuevo en la oficina elegante de Vega, pero esta vez el abogado parecía nervioso, constantemente mirando hacia la ventana como si esperara ver algo amenazante. ¿Quién ha estado haciendo preguntas?, preguntó Sebastián. Un investigador privado que dice estar trabajando para una firma de abogados. Pero cuando llamé a la firma, nunca habían oído hablar de él. Vega se sentó pesadamente en su silla. Sebastián, creo que nuestro cronograma se ha acelerado. Tal vez no tengas una semana después de todo. ¿Qué recomienda que haga? Honestamente, mi recomendación profesional es que renuncies al dinero, que firmes documentos transfiriendo todo a una organización benéfica y que sigas con tu vida. ¿Y su recomendación personal? Vega sonrió grimamente. Mi recomendación personal es que si vas a tomar el dinero, lo hagas ahora, esta semana, y que desaparezcas antes de que descubran lo que has hecho. Sebastián se inclinó hacia adelante. ¿Es eso posible? ¿Transferir todo el dinero rápidamente? Tu abuela fue muy inteligente en cómo estructuró las cuentas. El dinero está distribuido en varios bancos, en diferentes tipos de inversiones. Podríamos liquidar todo en 3 días si fuera necesario. ¿Y entonces qué? ¿Simplemente desaparecer? Tu abuela preparó documentos de identidad alternos para ti,
pasaportes, licencias, tarjetas de crédito, todo bajo el nombre Sebastián Vargas. Están en una caja de seguridad que solo tú puedes abrir. La cabeza de Sebastián daba vueltas. ¿Ella sabía que esto pasaría? Ella esperaba que no pasara, pero se preparó para la posibilidad. Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que había sido su hogar durante toda su vida. ¿Estaba realmente considerando abandonar todo lo que conocía por dinero que venía manchado con la sangre de sus padres? Licenciado Vega, ¿quiénes son estas personas exactamente? Los que mataron a mis padres. La organización original se desintegró hace décadas. Pero los hijos, los socios, algunos siguen activos. Y el dinero que tu padre tomó, bueno, con intereses compuestos durante 50 años, ahora vale mucho más que los 10 millones que vas a heredar. ¿Cuánto más? Según mis cálculos, tu padre tomó lo que ahora valdría aproximadamente 50 millones de pesos en el mercado actual. Sebastián se giró bruscamente. ¿50 millones? ¿Pero el testamento dice 10 millones? Los 10 millones son lo que tu abuela logró ahorrar e invertir cuidadosamente a lo largo de los años. Pero si estas personas descubren que tienes acceso a las cuentas originales, pensarán que tengo los 50 millones completos. Exactamente. Sebastián se sentó de nuevo, sintiendo el peso de la situación cayendo sobre él como una avalancha. No solo estaba heredando dinero robado, sino que los verdaderos dueños pensarían que había heredado 5 veces más de lo que realmente tenía. ¿Dónde están los otros 40 millones? Vega abrió otro archivo. Tu padre fue inteligente, distribuyó el dinero en múltiples cuentas, múltiples países. Tu abuela solo tuvo acceso a una porción. El resto probablemente, se perdió cuando mataron a tu padre. Probablemente, a menos que haya dejado un registro en algún lugar, un mapa, códigos, algo que condujera a las otras cuentas. Sebastián pensó en la nota que había encontrado en el desván. Para Sebastián, cuando esté listo para entender. ¿Había más que entender? ¿Más secretos que Esperanza había guardado? Necesito regresar a la casa de mi abuela, dijo Sebastián de repente. Necesito buscar más cuidadosamente. Sebastián, el tiempo se está agotando. Si vas a hacer algo, necesitas decidir ahora. Denme hasta mañana, 24 horas más. Vega asintió reluctantemente. 24 horas. Pero después de eso, mi consejo es que tomes el dinero que puedas y corras, o que renuncies a todo y reces para que no te encuentren de todas formas. Mientras Sebastián salía de la oficina, se dio cuenta de que estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida, y que sin importar lo que eligiera, nada volvería a ser igual. Sebastián regresó a la casa de Esperanza esa misma tarde, esta vez con Lucía y con una determinación que no había tenido durante su primera búsqueda. Sabía que si había más secretos escondidos, tenía menos de 24 horas para encontrarlos. ¿Qué estamos buscando exactamente?, preguntó Lucía mientras subían al desván. Cualquier cosa que no sea obvio. Papeles escondidos, cajas secretas, tal vez un lugar donde abuela podría haber guardado información sobre las otras cuentas. Comenzaron una búsqueda sistemática, revisando cada caja, cada rincón, cada tabla del piso que pudiera estar suelta. Después de 2 horas, Lucía gritó desde la esquina más alejada del desván: «Sebastián, ven aquí». Sebastián corrió hacia donde estaba Lucía, quien estaba arrodillada junto a una pila de libros viejos. «Mira esto», dijo, señalando una Biblia antigua que se veía significativamente más desgastada que los otros libros. ¿Una Biblia? No es cualquier Biblia. Mira. Lucía abrió el libro, revelando que las páginas habían sido cuidadosamente cortadas para crear un compartimento secreto. Dentro, había una llave pequeña y otra nota en la letra de Esperanza. La verdad completa está donde Diego guardaba sus secretos más importantes, leyó Lucía. Busca donde los números bailan con las letras. Sebastián tomó la llave, que era pequeña y dorada, del tipo que se usaba para cajas de seguridad bancarias. Abuela siempre hablaba en acertijos cuando yo era niño. ¿Dónde Diego guardaba sus secretos más importantes? ¿Dónde trabajaba tu padre? Empresas Villarreal. Pero esa empresa cerró hace décadas.
Lucía estudió la nota más cuidadosamente, donde los números bailan con las letras. ¿Qué podría significar eso? Sebastián cerró los ojos, tratando de recordar cualquier cosa que su abuela hubiera dicho sobre su padre. Abuela solía decir que papá era muy bueno con los números, que podía hacer que los números bailaran en los libros de contabilidad. ¿Un libro de contabilidad? ¿Pero dónde? Si trabajaba para Empresas Villarreal. Sebastián se detuvo a mitad de la frase, recordando algo que había visto en los documentos. Lucía, ¿recuerdas la dirección que estaba en algunos de los papeles? La que no reconocí. Bajaron corriendo del desván y Sebastián buscó entre los documentos hasta encontrar lo que estaba buscando. Aquí, calle Maple 1247. Nunca había visto esa dirección antes. ¿Crees que tu padre tenía una oficina secreta? Solo hay una forma de averiguarlo. Una hora después, estaban parados frente a un edificio de oficinas pequeño en una parte más antigua de la ciudad. El edificio parecía haber sido convertido en almacenes de documentos y oficinas de contadores independientes. Apartado postal 1247, leyó Lucía del directorio en el lobby. Servicio de Documentos Herrera. Se dirigieron al segundo piso, donde encontraron una oficina pequeña con una recepcionista mayor que parecía haber estado allí desde la construcción del edificio. Disculpe, dijo Sebastián. Estoy buscando información sobre un apartado postal que mi padre podría haber rentado aquí hace muchos años. Diego Morales. La mujer los estudió cuidadosamente. ¿Diego Morales? Ese nombre me suena familiar. Habría sido en los años 70. Sí, el contador. Qué tragedia lo que le pasó. La mujer se levantó y se dirigió hacia un archivo antiguo. Mantenemos los registros de apartados postales por tiempo indefinido. Política de la empresa. Después de varios minutos de búsqueda, regresó con una carpeta. Sí, aquí está. Diego Morales, apartado postal 1247. Pero dice aquí que solo su esposa o su hijo pueden acceder al contenido. Sebastián mostró su identificación, y la mujer asintió. Síganme. Los condujo hacia una habitación trasera llena de cajas de seguridad pequeñas. La renta fue pagada por adelantado por 50 años. Su padre fue muy previsor. Usó una llave maestra para abrir el apartado postal 1247, revelando una caja de metal que requería una segunda llave para abrir. Sebastián insertó la llave, que había encontrado en la Biblia de su abuela, y la caja se abrió con un clic suave. Dentro había otro sobre manila, mucho más grueso que cualquier cosa que hubieran encontrado antes. Sebastián lo abrió con manos temblorosas y encontró lo que claramente era el mapa del tesoro que había estado buscando. Números de cuenta, códigos de acceso, direcciones de bancos en múltiples países, y una carta dirigida a él de puño y letra de su padre. Mi querido hijo, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado, y que finalmente has descubierto la verdad sobre nuestra familia. Lamento el peligro en el que esto te va a poner, pero también espero que te dé la oportunidad de una vida mejor que la que yo pude darte. Sebastián continuó leyendo, mientras Lucía miraba por encima de su hombro. La carta explicaba cómo Diego había descubierto que Empresas Villarreal estaba lavando dinero para múltiples organizaciones criminales, cómo había comenzado a copiar documentos y transferir dinero a cuentas secretas como una especie de seguro de vida. No tomé este dinero por codicia, continuaba la carta. Lo tomé porque sabía que cuando descubrieran lo que sabía, mi familia estaría en peligro. Este dinero es para protegerte, para darte la oportunidad de desaparecer si es necesario. La parte final de la carta contenía instrucciones detalladas sobre cómo acceder a las cuentas restantes, y una advertencia: usa este dinero sabiamente. Hijo, puede darte libertad, pero también puede costarte la vida. Cuando Sebastián terminó de leer, miró a Lucía con una mezcla de emoción y terror. ¿Cuánto?, preguntó Lucía en un susurro. Sebastián revisó los números en los documentos. Si estas cuentas todavía existen, si el dinero todavía está ahí, estamos hablando de aproximadamente 45 millones de pesos adicionales. Dios mío, pero Lucía, dijo Sebastián, mirándola directamente a los ojos, ahora entiendo por qué mataron a mis padres.
y entiendo por qué estas personas nunca van a dejar de buscarnos si tomamos este dinero. Estaban sentados en el estacionamiento, fuera del edificio de oficinas, con documentos que valían más dinero del que habían soñado jamás, sabiendo que cada minuto que pasaba los acercaba más al momento en que tendrían que elegir entre seguridad y la oportunidad de una vida completamente diferente. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Lucía. Sebastián miró los documentos, luego a su esposa, luego al cielo que se oscurecía sobre la ciudad que había sido su hogar durante toda su vida. Vamos a hacer lo que mis padres no pudieron hacer, dijo finalmente. Vamos a desaparecer antes de que alguien sepa que nos hemos ido. Esa noche, Sebastián y Lucía no durmieron. En cambio, se sentaron en su cocina con los documentos esparcidos sobre la mesa, planeando el robo más elaborado de sus vidas, robar su propia herencia antes de que los asesinos de sus padres pudieran detenerlos. Tenemos que ser sistemáticos, dijo Sebastián, escribiendo una lista en un papel. Si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo perfecto la primera vez. No vamos a tener una segunda oportunidad. Lucía había sacado su laptop y estaba investigando bancos internacionales, países sin tratados de extradición, y lugares donde dos personas con dinero podrían desaparecer sin dejar rastro. ¿Qué opinas de Costa Rica?, preguntó, girando la pantalla hacia él. No tienen ejército, economía estable, y muchos expatriados estadounidenses y mexicanos. ¿Hablas español? Un poco de la universidad. Podríamos aprenderlo rápidamente. Sebastián asintió, agregando aprender español a su lista. Necesitamos un plan paso a paso. Primero, contactar al licenciado Vega mañana temprano y comenzar las transferencias bancarias. ¿Todas las cuentas al mismo tiempo? No, eso levantaría demasiadas banderas rojas. Vega puede manejar las cuentas que conoce oficialmente. Las otras las vamos a tener que hacer nosotros. Lucía señaló los documentos de su padre. Sebastián, algunas de estas cuentas están en Suiza, otras en las Islas Caimán. ¿Cómo vamos a acceder a ellas? Tu padre fue inteligente, había escrito el licenciado Vega en una nota que habían encontrado. Estableció las cuentas para que pudieran ser accedidas remotamente, pero solo con múltiples formas de identificación. Sebastián estudió los documentos más cuidadosamente. Mira esto, cada cuenta requiere 3 cosas: el número de cuenta, un código de acceso, y una frase de paso específica. ¿Dónde están las frases de paso? Sebastián sonrió grimamente. Creo que están en las cartas que abuela me escribía cuando era niño. Corrió a su habitación y regresó con una caja de cartas que Esperanza le había enviado durante los años cuando había ido a la universidad. Durante todos esos años, había pensado que eran simplemente cartas amorosas de una abuela que extrañaba a su nieto. Ahora se dio cuenta de que habían sido mucho más. Mira esto, dijo, abriendo una carta de 1995. Abuela escribió, recuerda, siempre que los números pueden bailar, pero las palabras son las que realmente cantan. Esa es una de las frases de paso. Pasaron las siguientes 2 horas identificando frases específicas en las cartas de Esperanza que correspondían con los códigos en los documentos de Diego. Era como resolver un rompecabezas que había sido construido durante décadas. Tu familia era increíblemente inteligente, murmuró Lucía mientras organizaba las frases de paso. Construyeron un sistema que solo tú podrías descifrar, porque sabían que este día llegaría eventualmente. A las 3 de la mañana, tenían un plan completo. Día 1, viernes. Contactar a Vega, comenzar las transferencias oficiales, obtener los documentos de identidad alternativos. Día 2, sábado. Acceder a las cuentas internacionales remotamente, transferir todo a una cuenta temporal en Costa Rica. Día 3, domingo. Volar a Costa Rica con pasaportes bajo sus nombres reales, establecer residencia temporal. Día 4, lunes. Usar los documentos de identidad alternativos para acceder a la cuenta en Costa Rica y transferir todo a múltiples cuentas bajo sus nuevas identidades. ¿Y después?, preguntó Lucía. Después desaparecemos. Sebastián y Lucía Morales dejan de existir. Lucía tomó la mano de Sebastián. ¿Estás seguro de esto? Una vez que comencemos, no podremos regresar.
Sebastián pensó en sus padres, que habían muerto porque habían tratado de hacer exactamente lo que él estaba planeando. Pensó en Esperanza, que había vivido 50 años con miedo, negándose a sí misma cualquier placer por temor a atraer atención. Pensó en la vida que él y Lucía habían estado viviendo, segura, pero pequeña, llena de limitaciones financieras y sueños postergados. Estoy seguro, dijo finalmente, pero Lucía, necesitas entender que si hacemos esto, vas a tener que dejar todo atrás. Tu familia, tus amigos, tu carrera, todo. Lucía ya había pensado en eso. Mi familia me ama, pero no dependemos unos de otros. Mis amigos, bueno, los verdaderos amigos entenderán eventualmente. Y mi carrera, se rió amargamente. Trabajo en una oficina donde me pagan apenas lo suficiente para sobrevivir. No es exactamente el trabajo de mis sueños. ¿Y qué hay de tener hijos? Siempre hemos hablado de tener hijos. Podemos tener hijos en Costa Rica, mejores hijos, con mejores oportunidades, sin las limitaciones financieras que nosotros hemos tenido. Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad donde había nacido, donde había crecido, donde había planeado vivir el resto de su vida. En 4 días, estaría en un país diferente, con un nombre diferente, comenzando una vida que nunca había imaginado. ¿Tienes miedo?, preguntó Lucía. Estoy aterrorizado, admitió, pero también estoy más emocionado de lo que he estado en años. ¿Por el dinero? Sebastián se giró hacia ella. Por la libertad. Por primera vez en mi vida, vamos a tener la libertad de ser cualquier cosa que queramos ser. Cuando el sol comenzó a salir sobre su apartamento, Sebastián y Lucía estaban listos para comenzar la transformación de sus vidas. En 4 días, serían multimillonarios fugitivos, viviendo bajo identidades falsas en un país extranjero, o estarían muertos. No había término medio en el plan que habían construido durante esa noche larga e inquieta. El viernes por la mañana, Sebastián llamó a su jefe y le dijo que tenía una emergencia familiar y que necesitaba tomar el resto de la semana libre. No era técnicamente una mentira, era una emergencia familiar, solo que no del tipo que su jefe imaginaba. A las 9 am estaba sentado de nuevo en la oficina del licenciado Vega, pero esta vez con un plan específico y una determinación que el abogado notó inmediatamente. Decidiste reclamar la herencia, dijo Vega. No era una pregunta. Decidí reclamar mi vida, respondió Sebastián. ¿Puede comenzar las transferencias hoy? Vega estudió a Sebastián cuidadosamente. ¿Estás seguro de esto? Una vez que comencemos, van a saber que alguien está accediendo a las cuentas. ¿Cuánto tiempo tendremos para liquidar las cuentas que conozco oficialmente? Tal vez 48 horas antes de que las computadoras generen reportes que alguien pueda notar. Eso es suficiente. Vega asintió y comenzó a hacer llamadas telefónicas. Sebastián lo observó orquestar transferencias de millones de pesos con la misma facilidad que Sebastián había pagado sus cuentas mensuales. Era surrealista ver tantos ceros en documentos que llevaban su nombre. La primera transferencia está completa, dijo Vega después de 1 hora. 3 millones de pesos están ahora en una cuenta temporal en el Banco Nacional. ¿Y los documentos de identidad? Vega abrió su caja fuerte y extrajo un sobre que contenía pasaportes, licencias de conducir, tarjetas de crédito y certificados de nacimiento, todo bajo el nombre Sebastián Vargas y Lucía Vargas. Tu abuela fue muy minuciosa. Estos documentos han sido actualizados regularmente durante años. Son completamente legítimos. Sebastián examinó su nuevo pasaporte. La foto era una que se había tomado hace 3 años para renovar su pasaporte. Real, pero que de alguna manera había llegado a manos de Esperanza. ¿Cómo consiguió abuela estas fotos? Tu abuela tenía conexiones que nunca conociste, algunas personas que le debían favores por haber guardado secretos durante 50 años. ¿Qué tipo de personas? El tipo de personas que pueden hacer que Sebastián y Lucía Morales desaparezcan oficialmente si es necesario. La implicación era clara. Su abuela no solo había planeado su escape, había planeado su muerte oficial si las cosas salían mal. ¿Y las otras cuentas?
¿Las que están en los documentos de mi padre? Vega se recostó en su silla. Esas no puedo manejarlas oficialmente, pero puedo darte acceso a computadoras seguras que no pueden ser rastreadas de vuelta a mi oficina. ¿Dónde? Hay un café internet en el distrito financiero que maneja transacciones bancarias internacionales discretas. El dueño, bueno, digamos que también le debe favores a tu familia. Sebastián pasó el resto del día en el café internet, accediendo meticulosamente a cada una de las cuentas que su padre había establecido décadas atrás. Era un proceso lento y nervioso. Cada transferencia requería múltiples autorizaciones, códigos de seguridad, y las frases de paso que había descifrado de las cartas de su abuela. Para las 6 p.m., había logrado transferir otros 32 millones de pesos a la cuenta temporal en Costa Rica. Lucía lo estaba esperando en casa con 2 maletas pequeñas y una expresión de determinación mezclada con pánico. ¿Cómo fue? Preguntó. Mejor de lo que esperaba. Tenemos 45 millones de pesos esperándonos en Costa Rica. Lucía se sentó pesadamente en el sofá. Dios mío, es real. Realmente lo hicimos. Todavía no hemos terminado. Mañana tenemos que volar a Costa Rica y establecer las cuentas finales. Y tenemos que hacerlo antes de que alguien note que el dinero se ha movido. Esa noche empacaron cuidadosamente, llevando solo lo esencial y algunas fotografías familiares. Sebastián escribió cartas para su tío y algunos amigos cercanos, explicando que él y Lucía habían decidido mudarse al extranjero para comenzar una nueva vida. Las cartas serían enviadas una semana después de su partida. ¿Alguna vez vamos a poder regresar?, preguntó Lucía mientras doblaba la ropa. Tal vez, en unos años, cuando las cosas se calmen, tal vez podamos regresar de visita, pero nunca vamos a poder vivir aquí de nuevo. ¿Te arrepientes? Sebastián miró alrededor del apartamento que había sido su hogar durante 5 años. Era pequeño, modesto, lleno de muebles baratos y sueños postergados. En 24 horas, estaría en un país diferente con más dinero del que había soñado jamás. Pregúntame en un año, dijo finalmente. A las 3 am, el teléfono de Sebastián sonó. Era el licenciado Vega. Sebastián, tenemos un problema. Alguien rompió mi oficina esta noche. Sebastián se incorporó inmediatamente. ¿Se llevaron algo? No lo creo, pero buscaban algo específico. Creo que saben que has accedido a las cuentas. ¿Qué recomienda? Que se vayan ahora. Mañana. No esperen hasta mañana. Sebastián miró a Lucía, quien había escuchado toda la conversación. ¿Estás lista? Estoy lista. A las 5 am del sábado por la mañana, Sebastián y Lucía Morales tomaron un taxi al aeropuerto con 2 maletas pequeñas y documentos de identidad que los convertirían en personas completamente diferentes antes de que el sol se pusiera. No sabían que en una oficina en el otro lado de la ciudad, hombres que habían estado buscando el dinero de Diego Morales durante 50 años habían finalmente encontrado una pista que los llevaría directamente a ellos. La carrera había comenzado, y Sebastián y Lucía tenían una ventaja de exactamente 6 horas. El vuelo de 6 horas a San José, Costa Rica, fue el más largo de la vida de Sebastián. Cada vez que veía a un pasajero hablando por teléfono, cada vez que una azafata parecía mirarlo un poco más de lo normal, cada anuncio del piloto lo hacía preguntarse si su plan había sido descubierto. Lucía, sentada junto a él, aparentaba estar leyendo una revista, pero Sebastián podía ver que sus manos temblaban ligeramente. ¿Crees que ya lo saben?, susurró. Si lo saben, no podemos hacer nada al respecto ahora, respondió Sebastián, tratando de sonar más calmado de lo que se sentía. Cuando el avión finalmente aterrizó en San José, Sebastián sintió una mezcla de alivio y terror. Habían logrado salir del país, pero ahora estaban en territorio completamente desconocido, dependiendo de un plan que habían construido en una sola noche. El primer desafío fue la inmigración. Aunque tenían pasaportes legítimos, Sebastián estaba convencido de que de alguna manera el oficial notaría que algo estaba mal. ¿Propósito de su visita?, preguntó el oficial de inmigración en español. Turismo, respondió Sebastián en su español limitado. Estamos considerando mudarnos aquí.
El oficial estudió sus pasaportes por lo que pareció una eternidad antes de sellarlos y devolverlos. Bienvenidos a Costa Rica. Una vez fuera del aeropuerto, tomaron un taxi hacia el hotel que habían reservado online la noche anterior. Durante el viaje, Sebastián observó el paisaje tropical, las montañas verdes, las casas coloridas. Era hermoso, pero también completamente extraño. ¿En qué estamos pensando?, murmuró Lucía. No conocemos este país, no hablamos el idioma apropiadamente, no tenemos amigos, familia, conexiones. Tenemos 45 millones de pesos, recordó Sebastián. Eso es conexión suficiente. Su primer día en Costa Rica fue una carrera contra el tiempo. Necesitaban abrir cuentas bancarias, transferir el dinero de la cuenta temporal y establecer su nueva identidad legal antes de que alguien en México se diera cuenta de lo que habían hecho. El banco que habían elegido, Banco Internacional de Costa Rica, tenía experiencia manejando clientes extranjeros adinerados que valoraban la privacidad. Sebastián había investigado cuidadosamente y había encontrado que Costa Rica tenía leyes estrictas de privacidad bancaria. Señor Vargas, dijo el gerente del banco, revisando los documentos que Sebastián había presentado. Entiendo que quiere transferir una suma considerable. Estoy liquidando mis inversiones en México para establecer residencia aquí, explicó Sebastián, usando la historia que había practicado durante el vuelo. Por supuesto, podemos manejar la transferencia inmediatamente. Para las 4 p.m. del sábado, Sebastián y Lucía oficialmente tenían 45 millones de pesos en cuentas bancarias costarricenses bajo los nombres Sebastián y Lucía Vargas. Esa noche, en su hotel, se sentaron en la terraza mirando las luces de San José y tratando de procesar lo que habían hecho. Somos ricos, dijo Lucía como si estuviera probando las palabras. Somos fugitivos ricos, corrigió Sebastián. Su teléfono mexicano sonó. Era un número que no reconocía. ¿Contestó?, preguntó. No, a partir de ahora, Sebastián y Lucía Morales no existen. Pero la curiosidad fue más fuerte que la precaución. Sebastián contestó. ¿Señor Morales? La voz era profunda, con un acento que sugería educación pero también algo más oscuro. ¿Quién habla? Mi nombre es Vicente Herrera. Creo que tenemos algunos asuntos que discutir. Sebastián sintió que su sangre se helaba. No sé de qué está hablando. Creo que sí sabe, señor Morales. Su padre tomó algo que no le pertenecía, y ahora usted ha tomado algo que no le pertenece. Mi padre murió hace 50 años. Sí, lo matamos, y ahora sabemos que usted tiene acceso a lo que él robó. La confesión casual del asesinato golpeó a Sebastián como un puño en el estómago. ¿Qué quiere? Queremos nuestro dinero, señor Morales. Todo, los 50 millones completos. No sé de qué dinero está hablando. Vicente se rió, un sonido sin humor. Señor Morales, sabemos que accedió a múltiples cuentas ayer. Sabemos que transfirió una suma considerable fuera del país. Y sabemos dónde está. Sebastián cortó la llamada inmediatamente y se giró hacia Lucía, quien había escuchado toda la conversación. Nos encontraron, dijo. ¿Cómo es posible? No lo sé, pero tenemos que salir de este hotel. Ahora, empacaron sus maletas en 5 minutos y bajaron al lobby, donde Sebastián pagó su cuenta en efectivo y pidió un taxi al aeropuerto. ¿A dónde vamos?, preguntó Lucía mientras el taxi navegaba por las calles de San José. No lo sé, cualquier lugar que esté lejos de aquí. Pero mientras se dirigían al aeropuerto, Sebastián se dio cuenta de que escapar no iba a ser tan simple como cambiar de países. Vicente Herrera y su gente habían estado buscando el dinero de Diego Morales durante 50 años. No iban a rendirse ahora que finalmente habían encontrado una pista. La pregunta no era si los encontrarían de nuevo, la pregunta era cuánto tiempo tenían antes de que eso sucediera. Y mientras el taxi se acercaba al aeropuerto, Sebastián comenzó a entender por qué sus padres habían muerto. No habían sido lo suficientemente rápidos, lo suficientemente inteligentes, o lo suficientemente despiadados para superar a personas que hacían de la venganza un negocio. Ahora era su turno de intentarlo. En el aeropuerto de San José, Sebastián y Lucía estudiaron desesperadamente el tablero de salidas,
buscando el primer vuelo disponible a cualquier destino que estuviera lo suficientemente lejos. Panamá, dijo Lucía, señalando un vuelo que salía en 2 horas. O Buenos Aires. Panamá está demasiado cerca. Buenos Aires. Compraron boletos con sus tarjetas de crédito Vargas, esperando que les diera al menos unas horas antes de que Vicente Herrera pudiera rastrear sus movimientos. Mientras esperaban en la puerta de embarque, Sebastián compró un teléfono desechable y llamó al licenciado Vega. Sebastián, gracias a Dios. ¿Dónde están? Es mejor que no lo sepa. ¿Qué pasó en México? Después de que rompieron mi oficina, comenzaron a hacer preguntas por toda la ciudad. Alguien les dijo sobre sus visitas a mi oficina. ¿Cómo? ¿Supieron que había accedido a las cuentas? Vega suspiró. Las transferencias bancarias internacionales grandes activan sistemas automáticos de alerta. Alguien con las conexiones correctas habría podido rastrear los movimientos. ¿Qué tan malas son nuestras posibilidades? Honestamente, Sebastián, estas personas tienen recursos que van más allá de lo que imaginé, pero también tienen una debilidad. ¿Cuál? Piensan que ustedes tienen los 50 millones completos. No saben que solo tienes acceso a 45 millones. ¿Cómo ayuda eso? Porque los 5 millones que faltan podrían ser su carta de negociación. Si puedes convencerlos de que no tienes acceso al dinero completo, tal vez puedas llegar a un acuerdo. Sebastián miró a Lucía, quien estaba monitoreando nerviosamente a todos los pasajeros que pasaban cerca de ellos. ¿Un acuerdo? Devuelves parte del dinero, ellos te dejan vivir. Es mejor que estar corriendo por el resto de tu vida. Y si no quieren hacer un trato, entonces espero que sean muy buenos corriendo. El vuelo a Buenos Aires fue aún más estresante que el vuelo a Costa Rica. Cada turbulencia hacía que Sebastián se preguntara si Vicente Herrera tenía conexiones suficientes para hacer que su avión tuviera problemas técnicos. Cuando finalmente aterrizaron en Buenos Aires, a las 2 am del domingo, estaban exhaustos, paranoicos, y comenzando a darse cuenta de la magnitud de lo que habían emprendido. Argentina tenía la ventaja de ser un país grande, donde 2 personas con dinero podrían perderse relativamente fácilmente. También tenía una larga historia de recibir fugitivos internacionales, aunque usualmente no del tipo que Sebastián y Lucía representaban. Su primer día en Buenos Aires lo pasaron buscando un apartamento amueblado que pudieran rentar por un mes sin hacer muchas preguntas. Encontraron uno en el barrio de Palermo, pagaron 3 meses por adelantado en efectivo, y se establecieron para planear su próximo movimiento. No podemos seguir corriendo para siempre, dijo Lucía esa noche mientras cenaban empanadas de un restaurante cercano. Lo sé, pero tampoco podemos quedarnos en un solo lugar por mucho tiempo. ¿Y si Vega tiene razón? ¿Y si tratamos de hacer un trato? Sebastián había estado pensando en la misma posibilidad. ¿Cuánto estarías dispuesta a devolver? Si significa que podemos vivir en paz, devolverías la mitad. 22 millones de pesos siguen siendo más dinero del que jamás soñamos. Y si quieren todo, Lucía no respondió inmediatamente. Finalmente, dijo, entonces seguimos corriendo. Al día siguiente, Sebastián tomó una decisión que cambiaría todo. Usando el teléfono desechable, llamó al número desde el cual Vicente Herrera lo había contactado. Señor Morales, respondió Vicente inmediatamente, como si hubiera estado esperando la llamada. ¿Ya está listo para hablar? Estoy listo para hacer un trato. Excelente. ¿Dónde está? Eso lo discutiremos después de que lleguemos a un acuerdo. Vicente se rió. Usted no está en posición de dictar términos, señor Morales. Creo que sí estoy, porque tengo algo que usted quiere, y usted tiene algo que yo quiero. ¿Qué quiero yo? Su dinero, los 50 millones. ¿Y qué quiere usted? Seguir vivo, junto con mi esposa. Interesante propuesta. Continúe. Sebastián respiró profundamente. No tengo acceso a los 50 millones completos. Mi padre fue inteligente, pero no perfecto. Solo puedo acceder a 45 millones. ¿Y los otros 5 millones? Se perdieron cuando mataron a mi padre. No hay manera de recuperarlos. Hubo un silencio largo. Sebastián podía escuchar a Vicente hablando con otras personas en segundo plano. ¿Cuál es su propuesta exacta?, preguntó Vicente finalmente. Les devuelvo 30 millones de pesos.
Ustedes me dejan quedarme con 15 millones y nos dejan en paz. ¿Por qué aceptaríamos eso? Porque la alternativa es que ustedes gasten años y millones de pesos tratando de encontrarnos, mientras nosotros gastamos el dinero. Al final, podrían no recuperar nada. Vicente consideró esto. ¿Cómo sabemos que realmente tiene 45 millones? Porque ayer transferí exactamente esa cantidad fuera de México. Si tuviera más, habría transferido más. ¿Y cómo sabemos que no va a desaparecer después de que hagamos el trato? Porque a diferencia de mi padre, yo no soy codicioso. 15 millones de pesos son suficientes para que mi esposa y yo vivamos cómodamente por el resto de nuestras vidas. No tengo ninguna razón para arriesgar eso por dinero adicional. Otro silencio largo. Deme 24 horas para discutir esto con mis socios, dijo Vicente finalmente. Y mientras tanto, señor Morales, le sugiero que no trate de moverse. Tenemos personas buscándolo en múltiples países. Cuando Sebastián colgó el teléfono, Lucía lo estaba mirando con una expresión que mezclaba admiración y terror. ¿Crees que va a funcionar?, preguntó. No lo sé, pero era la única opción que no terminaba con nosotros muertos o corriendo para siempre. Esa noche, acostados en la cama de un apartamento en una ciudad extranjera, esperando una llamada telefónica que determinaría el resto de sus vidas, Sebastián y Lucía se dieron cuenta de que habían pasado de ser personas ordinarias a negociadores internacionales en el espacio de una semana. ¿Te arrepientes?, preguntó Lucía en la oscuridad. Sebastián pensó en la pregunta cuidadosamente. Habían abandonado todo lo que conocían, habían robado dinero manchado de sangre, habían huido a otro continente, y ahora estaba negociando con asesinos. Pregúntame mañana, dijo finalmente, después de que sepamos si vamos a vivir para disfrutar nuestra decisión. La llamada llegó exactamente 24 horas después, mientras Sebastián y Lucía estaban desayunando en un café pequeño cerca de su apartamento. Tenemos un acuerdo en principio, dijo Vicente sin preámbulos, pero con condiciones. ¿Cuáles condiciones? Primero, usted devuelve 35 millones, no 30, se queda con 10 millones. Sebastián sintió que su estómago se contraía, pero sabía que tenía que mantener la calma. Eso no era lo que propuse. Esa es nuestra contraoferta, la toma o la deja. Y segunda condición, la transferencia tiene que hacerse en persona. Usted viene a México, completamos la transferencia bajo supervisión, y luego puede irse. Eso es una trampa. No, señor Morales, es una garantía. Necesitamos asegurar que realmente tiene el dinero y que no va a desaparecer después de hacer la transferencia. Sebastián miró a Lucía, quien había estado escuchando toda la conversación. Ella negó con la cabeza vigorosamente. Necesito pensarlo, dijo Sebastián. Tiene 2 horas. Después de eso, la oferta se retira y volvemos al plan original. ¿Cuál es el plan original? Encontrarlo, recuperar todo el dinero, y asegurar que nunca más tenga que preocuparse por este problema. La línea se cortó. Sebastián y Lucía caminaron en silencio de regreso a su apartamento, ambos procesando las implicaciones de la contraoferta de Vicente. Es una trampa, dijo Lucía tan pronto como cerraron la puerta del apartamento. Te van a matar tan pronto como tengan el dinero, tal vez, pero también es posible que realmente quieran hacer un trato. ¿Por qué arriesgarían dejar testigos vivos? Sebastián se sentó en el sofá, tratando de pensar como Vicente Herrera, porque han estado buscando este dinero durante 50 años. Si me matan, nunca van a saber si realmente había más dinero escondido en algún lugar. Si hago el trato y desaparezco después, al menos recuperan la mayor parte de lo que perdieron. Eso es mucho asumir. Todo lo que hemos hecho durante la última semana ha sido asumir. Lucía se sentó junto a él. ¿Qué pasa si no regresamos el dinero? ¿Qué pasa si simplemente desaparecemos? Con 10 millones de pesos podríamos vivir cómodamente en cualquier lugar del mundo, por un tiempo, pero estas personas han estado buscando este dinero durante medio siglo. No van a rendirse ahora. ¿Y si nos mudamos cada pocos años? Diferentes países, diferentes identidades. ¿Esa es la vida que quieres?
siempre mirando por encima del hombro, nunca siendo capaz de formar vínculos reales con nadie porque podrías tener que irte en cualquier momento? Lucía no respondió, pero Sebastián podía ver en sus ojos que había estado pensando exactamente en eso. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba a las calles bulliciosas de Buenos Aires. Era una ciudad hermosa, llena de vida y cultura, pero se sentía como una prisión dorada. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Dijo, que mi abuela vivió 50 años con miedo, negándose a sí misma cualquier placer por temor a atraer atención. Y ahora nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Pero, tenemos el dinero, ¿y de qué sirve el dinero si no podemos disfrutarlo? Sebastián tomó el teléfono desechable y marcó el número de Vicente. ¿Ya decidió?, preguntó Vicente. Acepto la oferta, pero con mis propias condiciones. ¿Cuáles? La transferencia se hace en un lugar público, con testigos, y mi esposa se queda en Argentina hasta que yo confirme que el trato se completó. No, entonces no hay trato. Vicente vaciló. ¿Qué tipo de lugar público? Un banco, con gerentes bancarios presentes como testigos. ¿Y cómo sabemos que su esposa no va a desaparecer con parte del dinero mientras usted está en México? Porque ella no tiene acceso a las cuentas. Solo yo tengo los códigos de acceso. Era mentira. Sebastián había dado a Lucía todos los códigos la noche anterior, junto con instrucciones sobre qué hacer si él no regresaba de México. Pero Vicente no tenía manera de saber eso. Está bien, dijo Vicente finalmente, pero si trata de engañarnos, no voy a engañarlos. Quiero que esto termine tanto como ustedes. El Banco México Internacional, sucursal del centro, mañana a las 2 p.m. Allí estaré. Cuando Sebastián colgó el teléfono, Lucía lo estaba mirando como si hubiera perdido la razón. ¿Realmente vas a hacer esto? Vamos a hacer esto, porque es la única manera de terminar esta pesadilla. Esa noche, Sebastián preparó todo para su viaje de regreso a México. Transfirió 5 millones de pesos a una cuenta separada bajo control de Lucía, como una especie de seguro de vida. Si algo le pasaba, ella tendría suficiente dinero para desaparecer y comenzar una nueva vida. Si no regreso, le dijo, quiero que vayas a Europa, España. Tal vez, hablas el idioma, es fácil perderse allí. Vas a regresar, dijo Lucía firmemente, probablemente, pero si no regreso, quiero que vivas. Quiero que tengas la vida que siempre soñamos, incluso si tengo que ser solo en tu memoria. A la mañana siguiente, Sebastián tomó un vuelo de Buenos Aires a la Ciudad de México, llevando con él los códigos de acceso a 35 millones de pesos y la esperanza de que Vicente Herrera fuera un hombre de palabra. Era la apuesta más grande de su vida, y sabía que si se equivocaba, sería la última apuesta que haría jamás. El Banco México Internacional, en el centro de la ciudad, se veía exactamente como Sebastián lo recordaba de su infancia, imponente, serio, el tipo de lugar donde se manejaban sumas grandes de dinero con la gravedad que tales transacciones merecían. Sebastián llegó 15 minutos temprano, sudando a pesar del aire acondicionado del banco. Había pasado la noche en un hotel, cerca del aeropuerto, sin dormir, repasando mentalmente cada aspecto del trato que estaba a punto de hacer. A las 2 p.m. exactas, Vicente Herrera entró al banco. Era diferente a lo que Sebastián había imaginado. Más joven, tal vez 45 años, bien vestido de una manera que sugería éxito en el mundo de los negocios. Si Sebastián no hubiera sabido la verdad, habría asumido que Vicente era un ejecutivo corporativo exitoso. Vicente no estaba solo. 2 hombres lo acompañaban, ambos claramente guardaespaldas, aunque se vestían y comportaban de manera que no atraían atención innecesaria. Señor Morales, dijo Vicente, acercándose a Sebastián con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gracias por venir. Señor Herrera, espero que podamos resolver esto rápidamente. Por supuesto, ¿tiene los códigos de acceso? Sebastián sacó una hoja de papel de su bolsillo. Todo está aquí, pero primero necesito algunas garantías. Vicente se sentó en una de las sillas elegantes del área de clientes VIP del banco. ¿Qué tipo de garantías? Quiero que llame a mi esposa.
Quiero confirmar que está segura antes de hacer cualquier transferencia. Vicente asintió a uno de sus guardaespaldas, quien le entregó un teléfono. Marque el número. Sebastián marcó el número del teléfono desechable que había dejado con Lucía. Ella respondió después del primer timbre. ¿Estás bien?, preguntó Sebastián. Estoy bien. ¿Cómo van las cosas allí? A punto de comenzar. Te llamo cuando termine. Te amo, dijo Lucía. Yo también te amo. Sebastián devolvió el teléfono a Vicente. Ahora necesito la garantía de que podremos irnos después de que se complete la transferencia. Tiene mi palabra. Con todo respeto, señor Herrera, la palabra de alguien que admitió haber asesinado a mis padres no significa mucho para mí. Vicente se rió. Un sonido genuinamente divertido. Toca. ¿Qué sugiere? Quiero que firme un documento confirmando que la deuda se considera pagada en su totalidad una vez que se complete la transferencia. ¿Un documento? Como si esto fuera una transacción comercial legal. Exactamente como eso. Vicente consideró esto por un momento. Está bien, pero ese documento también va a especificar que si alguna vez descubrimos que había dinero adicional que no nos dijo, el acuerdo se anula. Eso es justo. Pasaron la siguiente hora con un abogado del banco, redactando un documento que formalizaba lo que era esencialmente un acuerdo entre ladrones. Sebastián se encontró admirando la surrealidad de la situación. Estaba sentado en un banco respetable, con un asesino confeso, negociando la devolución de dinero robado como si fuera una disputa comercial normal. Una vez que el documento fue firmado y notarizado, comenzó el proceso de transferencia. Sebastián proporcionó los números de cuenta y códigos de acceso, y observó cómo 35 millones de pesos se movían de cuentas bajo su control a cuentas controladas por Vicente Herrera. Excelente, dijo Vicente cuando la última transferencia se completó. Ha sido un placer hacer negocios con usted, señor Morales. ¿Eso es todo? ¿Puedo irme? Por supuesto, pero señor Morales, una palabra de consejo. ¿Cuál? Disfrute su dinero, viva una vida buena, pero también recuerde que el mundo es más pequeño de lo que parece. Si nuestros caminos se cruzan de nuevo, espero que sea bajo circunstancias más amigables. Era una amenaza velada, pero también era un reconocimiento de que el trato se mantenería mientras Sebastián mantuviera su parte del acuerdo. Sebastián se levantó para irse, pero Vicente lo detuvo con una última pregunta. ¿Puedo preguntarle algo, señor Morales? ¿Qué? ¿Valió la pena? Todo esto, el miedo, la huida, arriesgar su vida, ¿valió la pena por 10 millones de pesos? Sebastián consideró la pregunta. Una semana atrás había sido un empleado de oficina que luchaba para llegar a fin de mes. Ahora era un multimillonario que había enfrentado asesinos y había salido vivo. Pregúnteme en 10 años, dijo finalmente. Vicente sonrió genuinamente por primera vez. Me gusta usted, señor Morales. Su padre habría estado orgulloso. Cuando Sebastián salió del banco, se sintió como si hubiera estado conteniendo la respiración durante una semana y finalmente pudiera exhalar. El sol de la tarde de la Ciudad de México se sentía diferente, más cálido, más amigable. Tenía 10 millones de pesos, una esposa que lo amaba, y toda una vida por delante para decidir qué hacer con ambos. Pero primero tenía que llegar a Buenos Aires y comenzar a planear el siguiente capítulo de su nueva vida. El vuelo de regreso a Buenos Aires fue completamente diferente a todos los viajes que Sebastián había hecho durante la semana anterior. Por primera vez desde que había encontrado los documentos en el desván de su abuela, no estaba mirando constantemente por encima del hombro, no estaba analizando cada rostro en el aeropuerto en busca de amenazas potenciales. Cuando aterrizó en Buenos Aires y vio a Lucía esperándolo en el área de llegadas, corrió hacia ella como si hubiera estado separado por años en lugar de días. ¿Cómo fue?, preguntó mientras la abrazaba. Mejor de lo que esperaba. Vicente resultó ser un hombre de negocios. Después de todo, ¿y estamos libres? ¿Realmente terminó? Realmente terminó. Esa noche, en su apartamento temporal en Palermo, brindaron con una botella de champagne caría que habían comprado en el aeropuerto. 10 millones de pesos, dijo Lucía, como si estuviera probando las palabras. 10 millones de pesos, repitió Sebastián. ¿Qué quieres hacer con ellos?
Habían estado tan enfocados en sobrevivir que no habían tenido tiempo de planear realmente qué hacer si sobrevivían. Quiero comprar una casa, dijo Lucía inmediatamente. Una casa real, con jardín, en un lugar hermoso. Aquí en Argentina, tal vez, o tal vez en España, o tal vez una casa en cada lugar. Sebastián se rió. Podemos permitirnos múltiples casas. ¿Y tú qué quieres hacer? Sebastián había estado pensando en esa pregunta durante todo el vuelo de regreso. Quiero empezar un negocio, algo mío, algo que construya desde cero. ¿Qué tipo de negocio? No lo sé todavía. Tal vez inversiones inmobiliarias, tal vez una consultoría. Lo único que sé es que quiero construir algo que sea completamente nuestro. Pasaron las siguientes semanas explorando Buenos Aires, aprendiendo español, y lentamente adaptándose a la idea de que realmente eran ricos y libres. Era un ajuste psicológico sorprendentemente difícil. Durante toda su vida habían vivido con limitaciones financieras, y ahora que esas limitaciones habían desaparecido, no estaban seguros de cómo comportarse. ¿Te sientes culpable?, preguntó Lucía una noche mientras cenaban en uno de los restaurantes más caros de Buenos Aires. ¿Por el dinero? ¿Por todo? ¿Por tener tanto dinero mientras hay gente que no tiene nada? ¿Por haber robado dinero, aunque técnicamente fuera nuestro? ¿Por haber abandonado nuestras vidas anteriores? Sebastián había estado luchando con las mismas preguntas. Un poco, pero también me doy cuenta de que mi abuela vivió 50 años sintiéndose culpable, y eso no ayudó a nadie. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si vamos a tener este dinero, deberíamos usarlo de manera que ayude a otras personas. También, fue entonces cuando Sebastián comenzó a desarrollar la idea que definiría el resto de su vida. No solo iba a ser rico, iba a ser rico con propósito. Un mes después de su regreso a Buenos Aires, Sebastián estableció una fundación benéfica que proporcionaría becas educativas para niños de familias de bajos ingresos en Argentina y México. No era una manera de aliviar su culpa, era una manera de asegurar que su fortuna inesperada tendría un impacto positivo en el mundo. ¿Cuánto vamos a donar?, preguntó Lucía cuando Sebastián le explicó su plan. 1 millón de pesos para comenzar. Después veremos cómo va, y si la fundación se vuelve exitosa, si realmente hace una diferencia. Sebastián sonrió. Entonces donaremos más. 6 meses después de huir de México, Sebastián y Lucía habían establecido residencia permanente en Argentina, habían comprado una casa hermosa en las afueras de Buenos Aires, y habían comenzado a construir una nueva vida que era tanto próspera como significativa. Sebastián había comenzado una pequeña firma de consultoría que ayudaba a empresarios mexicanos a establecer negocios en Argentina. Era trabajo que disfrutaba y que usaba tanto su experiencia previa como sus nuevas conexiones. Lucía había comenzado a estudiar arte, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había podido permitirse. Con la presión financiera eliminada, había descubierto un talento para la pintura que nunca había sabido que tenía. ¿Te arrepientes?, le preguntó a Sebastián una noche mientras trabajaba en una pintura del skyline de Buenos Aires desde la terraza de su casa. ¿De qué? De toda la aventura, de dejar México, de arriesgar nuestras vidas, de cambiar todo. Sebastián miró alrededor de su nueva vida, la casa hermosa, los jardines que habían plantado juntos, las pinturas de Lucía que decoraban las paredes, los documentos de la fundación benéfica que había estado revisando. ¿Sabes qué es lo extraño?, dijo. ¿Qué? No me arrepiento de haber tomado el dinero, no me arrepiento de haber huido, no me arrepiento de haber hecho un trato con Vicente Herrera. Entonces, ¿de qué te arrepientes? Me arrepiento de que tomara tanto tiempo, me arrepiento de que abuela Esperanza viviera 50 años con miedo en lugar de disfrutar la vida que había ganado para ella. Lucía puso down su pincel y se acercó a él. Pero tal vez era necesario, tal vez ella tuvo que vivir esos 50 años de cautela para que nosotros pudiéramos vivir el resto de nuestras vidas con libertad. Era una forma de verlo que Sebastián no había considerado. Tal vez el sacrificio de Esperanza había sido intencional, una inversión a largo plazo en el futuro de su familia. ¿Crees que ella sabía?, preguntó. ¿Crees que abuela sabía que eventualmente haríamos lo que hicimos? Creo que ella esperaba que tuviéramos más valor que ella, y
Creo que tenía razón. Esa noche, acostados en su nueva casa en su nueva vida, Sebastián y Lucía hablaron sobre el futuro que ahora podían planear sin limitaciones financieras. Hablaron sobre tener hijos, sobre viajar, sobre expandir la fundación benéfica, sobre todas las posibilidades que se habían abierto cuando habían elegido reclamar su herencia peligrosa. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, dijo Lucía mientras se quedaba dormida. Que finalmente estamos viviendo en lugar de solo sobrevivir. Era exactamente lo que Sebastián había estado pensando, pero no había podido articular. Hasta ese momento, un año después de su llegada a Argentina, Sebastián recibió una llamada que lo transportó inmediatamente de vuelta a los días de terror y incertidumbre que había pensado que habían quedado atrás para siempre. Señor Morales, dijo la voz familiar de Vicente Herrera, espero que esté disfrutando su nueva vida. Sebastián sintió que su sangre se helaba. Estaba en su oficina, revisando propuestas para nuevos proyectos de la Fundación Benéfica, cuando el teléfono había sonado. Señor Herrera, pensé que habíamos terminado nuestros negocios, y así fue, pero tengo información que creo que le gustaría saber. ¿Qué tipo de información? Información sobre los 5 millones de pesos que nunca pudimos encontrar. Resulta que su padre fue aún más inteligente de lo que cualquiera de nosotros pensó. Sebastián se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana que daba al bullicioso distrito financiero de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que encontramos una cuenta adicional, una cuenta que su padre estableció específicamente para usted, para ser accesible solo después de su 30º cumpleaños. Eso no es posible. Revisé todos los documentos. No todos, señor Morales. Su padre estableció esta cuenta a través de una institución completamente diferente, con instrucciones muy específicas sobre cuándo y cómo podría ser accesada. Sebastián sintió una mezcla de emoción y sospecha. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque de acuerdo a nuestro acuerdo del año pasado, usted me debe completa divulgación de todos los activos relacionados con el dinero que su padre tomó, y según ese mismo acuerdo, la deuda se consideró pagada en su totalidad. Sí, basado en la información que usted proporcionó en ese momento, pero si había información adicional que usted no sabía. Vicente no terminó la amenaza, pero la implicación era clara. ¿Cuánto dinero estamos discutiendo?, preguntó Sebastián. Con intereses compuestos durante 30 años, aproximadamente 8 millones de pesos. Sebastián cerró los ojos. Había vivido un año de paz, un año de construir una nueva vida, un año de creer que finalmente estaba libre del pasado de su familia, y ahora Vicente estaba sugiriendo que esa paz había sido temporal. ¿Cuál es su propuesta esta vez? La misma de antes. Usted accede a la cuenta, devuelve la mitad 4 millones y se queda con el resto. ¿Y si me niego? Entonces volveríamos a la situación que teníamos antes de nuestro acuerdo anterior. Sebastián entendía la amenaza. ¿Dónde está esta cuenta supuesta? En Suiza, en un banco privado que se especializa en clientes discretos. ¿Y cómo accedo a ella? Eso es lo interesante, señor Morales. Según los documentos que encontramos, la cuenta solo puede ser accesada en persona, en su 30º cumpleaños, con múltiples formas de identificación y una frase de paso específica. ¿Cuál frase de paz? Los números bailan, pero la familia canta para siempre. Sebastián reconoció inmediatamente la frase. Era algo que su abuela Esperanza solía decir cuando él era niño, una variación de la frase que había encontrado en sus cartas. Su padre había estado planeando esto desde el principio. Mi 30º cumpleaños es en 3 meses, dijo Sebastián. Lo sé, por eso lo estoy contactando ahora. Le sugiero que comience a hacer planes para viajar a Suiza. Cuando Sebastián colgó el teléfono, se quedó sentado en su oficina durante mucho tiempo, mirando la vista de Buenos Aires y pensando en las ironías de su situación. Había arriesgado todo para reclamar una herencia que pensó que era de 45 millones de pesos, había negociado para quedarse con 10 millones, y ahora descubría que había otros 8 millones esperándolo. Pero también se daba cuenta de que Vicente Herrera nunca lo dejaría en paz completamente. Siempre habría una cuenta más, un descubrimiento adicional, una complicación inesperada. Esa noche,
durante la cena, le contó a Lucía sobre la llamada de Vicente. ¿Crees que está diciendo la verdad?, preguntó. Probablemente, tiene demasiado que perder mintiendo sobre algo que es tan fácil de verificar. ¿Y qué vamos a hacer? Sebastián había estado pensando en esa pregunta durante toda la tarde. Vamos a ir a Suiza, vamos a acceder a la cuenta, y vamos a terminar esto de una vez por todas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que vamos a darle a Vicente todo el dinero adicional, los 8 millones completos. Lucía lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Por qué haríamos eso? Porque quiero que termine, Lucía. Quiero poder vivir sin preocuparme por llamadas telefónicas como la de hoy. Quiero que nuestros futuros hijos crezcan sin mirar por encima del hombro. Pero 8 millones de pesos. Tenemos 10 millones. Es más dinero del que jamás soñamos. Y si damos los 8 millones adicionales a Vicente, tal vez finalmente comprenda que no hay más dinero, que realmente hemos terminado. Lucía consideró esto durante un momento largo. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si siempre hay un poco más que él cree que deberíamos tener? Entonces al menos sabremos que hicimos todo lo posible para vivir en paz. 3 meses después, en una mañana fría de febrero, Sebastián se encontró parado frente a un banco privado en Zurich, sosteniendo documentos que representaban el final de la saga financiera que había comenzado con sus padres hacía más de 30 años. Vicente había viajado con él, junto con sus guardaespaldas habituales. Era una extraña comitiva para una transacción bancaria. Un mexicano de 30 años, un criminal confeso de mediana edad, y 2 hombres que claramente estaban armados. Todos sentados en la elegante sala de espera de una institución financiera suiza. ¿Nervioso?, preguntó Vicente mientras esperaban ser llamados. Un poco, admitió Sebastián, pero también aliviado. ¿Aliviado? Porque después de hoy, nunca más tendré que preocuparme por dinero que no sabía que tenía. Vicente sonrió. Señor Morales, debo admitir que he llegado a respetarlo durante este proceso. No muchos hombres habrían manejado esta situación con tanta dignidad. ¿Es esa su manera de disculparse por haber asesinado a mis padres? No, es mi manera de reconocer que usted ha resultado ser un adversario honorable. Cuando finalmente fueron llamados a la oficina del gerente del banco, el proceso fue sorprendentemente simple. Sebastián proporcionó las múltiples formas de identificación requeridas, dijo la frase de paso que su padre había establecido décadas atrás, y observó cómo 8 millones de pesos aparecían en una cuenta que había estado esperando por él durante toda su vida. ¿Quiere transferir todo inmediatamente?, preguntó el gerente del banco. Sebastián miró a Vicente, quien asintió. Todo, confirmó Sebastián. 20 minutos después, salieron del banco hacia las calles nevadas de Zurich. Sebastián ya no era el heredero de una fortuna manchada de sangre, era simplemente un hombre rico que había pagado todas sus deudas familiares. ¿Sabe qué es lo extraño?, dijo Vicente mientras caminaban hacia el hotel donde se habían hospedado. ¿Qué? Esperé 50 años para recuperar este dinero, y ahora que lo tengo, casi no sé qué hacer con él. ¿Por qué era tan importante? Vicente se detuvo en medio de la calle, mirando los Alpes suizos que se alzaban en la distancia. No era por el dinero, señor Morales, era por el principio. Su padre me hizo ver como un tonto frente a personas muy peligrosas. Recuperar este dinero era recuperar mi reputación. Y ahora soy un hombre viejo que ha gastado 50 años buscando venganza por algo que pasó cuando era joven y estúpido. Era la primera vez que Sebastián veía vulnerabilidad en Vicente Herrera. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Sebastián. Retirarme, comprar una casa en algún lugar tranquilo, tal vez tratar de encontrar una manera de hacer que los últimos años de mi vida signifiquen algo más que venganza. Se despidieron en el lobby del hotel como antiguos enemigos que habían encontrado una forma de respetarse mutuamente. Vicente se dirigía a España, donde había comprado una villa en la costa. Sebastián regresaba a Argentina, a su esposa, a su nueva vida. En el vuelo de regreso a Buenos Aires, Sebastián reflexionó sobre todo lo que había pasado desde que había encontrado esos primeros documentos en el desván de su abuela. Había
comenzado como un hombre ordinario que había descubierto una herencia extraordinaria, había terminado como un hombre que había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en cuánto dinero tenías, sino en cuánta paz podías comprar con él. 5 años después del viaje final a Suiza, Sebastián se encontró de pie en el mismo desván donde todo había comenzado, pero esta vez no estaba solo. Su hijo de 3 años, Diego, nombrado en honor a su abuelo, exploraba curiosamente las cajas que aún contenían los fragmentos de la vida de Esperanza. «Papá, ¿qué hay en esas cajas?», preguntó Diego en su mezcla adorable de español e inglés que había desarrollado viviendo en Argentina. «Historia familiar», respondió Sebastián, «secretos que ya no necesitan ser secretos». Habían regresado a México para el funeral de un tío de Lucía, y Sebastián había decidido finalmente limpiar completamente la casa de Esperanza, que había estado vacía durante años. Era hora de cerrar el último capítulo de su pasado. Lucía apareció en la escalera del desván, cargando a su hija de 2 años, Esperanza, nombrada en honor a la mujer que había guardado secretos para proteger a su familia. «¿Encontraste algo más interesante?», preguntó. «Solo recuerdos», respondió Sebastián, sosteniendo una fotografía de Esperanza con él cuando era niño, y la realización de cuánto sacrificó para que nosotros pudiéramos tener esta vida. Durante los 5 años desde su encuentro final con Vicente Herrera, Sebastián y Lucía habían construido no solo una vida próspera, sino también significativa. Su consultoría había crecido hasta convertirse en una empresa exitosa que ayudaba a conectar negocios entre Argentina y México. Lucía había tenido varias exhibiciones de sus pinturas, y su trabajo ahora se vendía en galerías de Buenos Aires y Ciudad de México. Pero lo que más orgulloso hacía a Sebastián era su fundación benéfica. Con las ganancias de sus negocios y las inversiones inteligentes de sus 10 millones de pesos originales, la fundación ahora proporcionaba becas educativas a más de 1,000 niños cada año en Argentina, México, y había expandido a otros países de América Latina. «¿Sabes qué me dijo la directora de la fundación ayer?», dijo Lucía mientras bajaban del desván por última vez. Que uno de nuestros becarios, un niño de una familia muy pobre en Oaxaca, acaba de ser aceptado en la Universidad Nacional para estudiar medicina». Sebastián sonrió. Esperanza habría estado orgullosa. ¿Crees que ella sabía? ¿Crees que sabía que el dinero eventualmente se usaría para ayudar a otros? Creo que ella esperaba que fuéramos mejores personas que mi padre, y creo que tenía razón. Mientras cerraban la casa de Esperanza por última vez, Sebastián reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con un simple kit de ADN que nunca había usado y había terminado con una comprensión completamente nueva de lo que significaba la familia, la responsabilidad y la riqueza verdadera. Sus hijos crecerían sabiendo la verdad sobre su familia, pero también crecerían con valores que Esperanza había tratado de inculcar, que el dinero era una herramienta, no un fin, que la familia era algo que se construía con amor y elección, no solo con sangre, y que los secretos, sin importar cuán bien intencionados fueran, eventualmente causaban más dolor del que prevenían. Esa noche, en su hotel en Ciudad de México, Sebastián escribió una carta que sería guardada en la caja fuerte de su banco en Buenos Aires, para ser abierta por sus hijos cuando tuvieran 30 años. «Queridos Diego y Esperanza», comenzó, «si están leyendo esto, significa que han llegado a la edad donde pueden entender la historia completa de nuestra familia. Quiero que sepan que todo lo que hicimos, cada decisión, cada riesgo, cada sacrificio fue para darles a ustedes la libertad de elegir sus propias vidas sin el peso de secretos familiares». La carta continuaba explicando no solo los eventos que habían llevado a su riqueza, sino también las lecciones que había aprendido, que el valor verdadero no estaba en cuánto dinero tenías, sino en cómo lo usabas, que la familia era tanto una bendición como una responsabilidad, y que a veces las decisiones más difíciles eran las que llevaban a la mayor libertad. «No espero que tomen las mismas decisiones que tomamos nosotros», escribió, «pero espero que entiendan que el privilegio viene con responsabilidad, y que la verdadera riqueza se mide en el impacto positivo que tienen en las vidas de otros». Cuando terminó la carta,
Sebastián se unió a Lucía en la terraza del hotel, donde estaba mirando las luces de la Ciudad de México extendiéndose hasta el horizonte. ¿En qué estás pensando?, preguntó. En que hace 6 años, éramos personas completamente diferentes, más pobres, más temerosas, más limitadas en nuestros sueños. ¿Te arrepientes de cómo éramos entonces? Lucía consideró la pregunta cuidadosamente. No me arrepiento de quiénes éramos, pero estoy agradecida por quienes nos hemos convertido. ¿Y si tuvieras que hacerlo todo de nuevo? Si pudieras regresar al momento cuando encontré esos documentos en el desván, ¿tomaría el dinero de nuevo? Sí, Lucía sonrió, en un segundo, pero esta vez, no estaría tan asustada, porque ahora sé que las mejores cosas de la vida a menudo vienen disfrazadas de las más aterradoras. Al día siguiente, mientras volaban de regreso a Buenos Aires con sus hijos, Sebastián miró por la ventana del avión hacia las nubes que se extendían infinitamente, y se dio cuenta de que finalmente había encontrado algo que no sabía que había estado buscando durante toda su vida: paz. No la paz que viene de evitar problemas, sino la paz que viene de enfrentarlos directamente y descubrir que eres más fuerte de lo que pensabas. La paz que viene de tomar decisiones difíciles y vivir con las consecuencias sin arrepentimiento. La paz que viene de construir algo significativo con los recursos que la vida te da, sin importar cómo llegaron a ti. Meses después, Sebastián recibió una carta inesperada de España. Era de Vicente Herrera. Estimado Sebastián, decía la carta, espero que esta carta lo encuentre bien y próspero. Quería informarle que he seguido su ejemplo y he establecido una fundación benéfica aquí en España. Resulta que 50 años de experiencia en recuperar dinero perdido me han dado habilidades útiles para ayudar a personas que han perdido sus ahorros por estafas y fraudes. Es una manera de usar mi experiencia pasada para algo positivo. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para cambiar el legado que dejamos atrás. Sebastián sonrió mientras leía la carta. Incluso Vicente Herrera había encontrado una manera de convertir su pasado oscuro en un futuro más brillante. Esa noche, mientras ponía a sus hijos en la cama, Diego le preguntó: «Papá, ¿por qué somos ricos?». Era una pregunta que Sebastián había estado esperando y temiendo en igual medida. Somos ricos porque la bisabuela Esperanza y el bisabuelo Diego trabajaron muy duro y fueron muy inteligentes con su dinero, explicó. Pero también somos ricos porque tenemos una familia que se ama, porque vivimos en un lugar hermoso, y porque tenemos la oportunidad de ayudar a otras personas. ¿Vamos a seguir siendo ricos siempre? Si trabajamos duro y somos inteligentes como ellos, sí, pero más importante, si somos bondadosos y generosos, siempre seremos ricos en las cosas que realmente importan. Cuando sus hijos finalmente se durmieron, Sebastián se encontró en su estudio, mirando una fotografía enmarcada de Esperanza que había rescatado de la casa familiar. En la foto, ella estaba sonriendo genuinamente, algo que había sido raro en sus últimos años. «Gracias», le dijo a la fotografía. «Gracias por ser lo suficientemente valiente para guardar secretos cuando era necesario, y gracias por criar a un nieto que fue lo suficientemente valiente para revelarlos cuando era tiempo». Y por primera vez desde que había comenzado toda esta aventura, Sebastián se dio cuenta de que ya no pensaba en el dinero como algo que había ganado o robado o heredado. Pensaba en él como algo que había sido confiado a él, una responsabilidad que había sido pasada de generación en generación, cada una añadiendo su propia sabiduría y valores. Sus hijos heredarían no solo riqueza financiera, sino también la comprensión de que esa riqueza venía con la responsabilidad de usarla sabiamente. Heredarían no solo dinero, sino también la historia de cómo ese dinero había sido ganado, perdido, recuperado, y finalmente transformado en algo que hacía del mundo un lugar mejor. Y tal vez, pensó Sebastián mientras se preparaba para dormir en su casa hermosa en su nueva vida, esa era la verdadera fortuna que Esperanza había estado guardando para él, no solo los millones de pesos, sino la oportunidad de convertir los errores del pasado en esperanza para el futuro. La fortuna oculta había sido revelada, reclamada,
y finalmente transformada en un legado de generosidad que sus hijos llevarían adelante. Y por primera vez en su vida, Sebastián entendió completamente lo que significaba ser verdaderamente rico.